Bueno, muy bien, tengan todos una feliz noche, bueno, feliz tarde también, porque casi no hemos llegado a las 7 de la noche, pero sean bienvenidos a la clase de este día. Esta sería ya nuestra segunda clase de máquinas eléctricas. Obviamente ya les habíamos compartido este material con el que vamos a trabajar este día. Es prácticamente pues ya los primeros temas de transformadores monofásicos. Pequeños anuncios, recuerden, ya está cargado el material del examen corto número 1 para aquellas personas que no estuvieron en la clase del día martes. Recuerden que habíamos dicho que ya teníamos el material del examen corto ya cargado para que cada uno de ustedes lo pueda leer, lo pueda descargar y ya puedan pues estar preparándose para el examen corto que vamos a realizar una semana antes de la semana de parciales. Entonces, vamos a esperar que cargue un poco el portal para que ustedes vean el sitio donde está cargado el material del examen corto por si hay personas en el auditorio que no estuvieron conectadas en la clase del día martes. Entonces, entramos al portal o al aula virtual de conversión de energía, nos vamos a la sección documentos, nos vamos a la carpeta que dice exámenes cortos y parciales. Entonces aquí van a encontrar la carpeta que dice material para el examen corto 01. Entonces ustedes acceden y van a encontrar el capítulo de excitación de estructuras ferromagnéticas con corriente continua de el autor Benbu Burishankar. Eh, y como material de apoyo también hemos colocado curvas ferromagnéticas para ciertos materiales que se utilizan en los diferentes ejemplos y ejercicios que este capítulo pues propone. Así que este es el material que vamos a evaluar para el examen corto 1, así que ustedes tendrían que haberlo descargado y comenzado a leer a partir del día martes. Sí, esto no es algo que nosotros vamos a desarrollar en la clase como tal. Otro anuncio muy importante, recuerden que aquí en este enlace hemos dejado una buena cantidad de libros de conversión de energía para que ustedes puedan descargarlos y puedan comenzar a leer o puedan tomar un libro base para que puedan ya comenzar a masticar la teoría de máquinas eléctricas que vamos a utilizar en este ciclo. Así que son parte de los pequeños anuncios. Así que no sé si antes de que ya comencemos en rigor la clase, alguien tendrá alguna duda o alguna consulta que podamos abordar rápidamente. Buenas noches, ingeniero. Le Hola, buenas saluda noches. Raimundo. Yo no estuve en la clase pasada, pero estuve viendo el video que grabó de la clase y sí Sí, vi sí. los puntos que acaba de repetir. Estaba pendiente de eso también. Ok, magnífico, excelente. Miren, recuerden que los videos de las clases se graban, se comparten un día después de la emisión en vivo de la clase, que en este caso sería esta. Entonces, por así decirlo, la transmisión en diferido de la clase pues es al siguiente día para que ustedes pues puedan repasar algunos conceptos o tomar algunas notas alternas que a lo mejor ir siguiendo la pista en la clase pues es bastante complicado. Así que, bueno, no sé si hay algo otro anuncio, algo otra pregunta o alguna otra duda, algo que merezca que aclaremos antes de comenzar con la clase. Bueno, entonces si no lo hay, comencemos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la unidad número 1 que, como ustedes lo están viendo, el primero de las máquinas eléctricas que vamos a estudiar son obviamente transformadores monofásicos. No es que para nosotros sea un tema totalmente desconocido, pero el año pasado, en instalaciones eléctricas industriales, veíamos lo que yo llamo la parte comercial de la máquina, ¿sí? O sea, ¿cuál es la parte comercial? Bueno, pues prácticamente las potencias nominales que leíamos en el estándar C5712.00, que estaban definidas tanto para transformadores trifásicos como para transformadores monofásicos.
veíamos también prácticamente la distribución de terminales en una máquina donde ya sabemos que los terminales del devanado de alta pues se etiquetan con la letra mayúscula H y normalmente pues si nos paramos de frente a la máquina y vemos desde el lado izquierdo pues ahí se ubica el terminal H1, terminal H2 que hay al lado derecho, que son los terminales que están en la parte superior de la tapa de la máquina, y los terminales X1, X2 y X3, que son los terminales del devanado secundario o el devanado de baja, y otros elementos como los voltajes nominales, si eran transformadores trifásicos, los niveles de tensión que podía tener ese transformador trifásico, o en el caso de transformadores monofásicos de tipo distribución, que eran los que se utilizaban como se ven, arreglos de bancos de transformadores que prácticamente, pues, como lo digo, hemos visto la parte comercial de la máquina. Entonces, ahora le vamos a poner un poco más de técnica a lo que nosotros ya sabemos, pero ahora la técnica va a estar a cargo de los fenómenos del electromagnetismo. Entonces, ¿qué es un transformador en esencia? Bueno, los transformadores, ya sean de índole monofásica o de índole trifásica, básicamente pues son circuitos magnéticos, ¿sí? Que se componen de dos elementos sumamente fundamentales para conocer o para desarrollar la operación que ustedes y yo ya sabemos, ¿sí? Obviamente se compone de devanados o arrollamientos que se constituyen o que se construyen a base de conductores de cobre, o en algunos casos puede ser conductores de aluminio, pero lo ideal es que sea conductor de cobre o láminas de cobre. Entonces, los devanados pues básicamente cumplen una función de ser los puntos de conexión de los niveles de tensión trifásicos o monofásicos alternantes, y obviamente pues una vez que nosotros procedemos a inyectar tensión al devanado primario y recibir tensión del devanado secundario, nosotros ya estamos haciendo un proceso de inducción magnética, ¿sí? Entonces, estamos creando flujos magnéticos dentro de la máquina, pero a la vez que se crea un flujo magnético en la máquina y hay un enlazamiento por efectos inductivos entre una bobina y la otra, nosotros como diseñadores de máquinas eléctricas debemos de procurarle un camino que pueda seguir el flujo magnético para que la impedancia, perdón, la inductancia mutua de los devanados pues pueda enlazar tanto al devanado primario como al devanado secundario. Entonces, ¿cuál va a ser ese camino que nosotros como diseñadores de transformadores de potencia debemos de asegurarnos de crear? Bueno, pues básicamente tiene que ser un núcleo de material ferromagnético para que ese núcleo, dependiendo de los niveles de aleación que tengamos en los diferentes materiales, pues podamos nosotros asegurarnos de que se va a lograr una alta permeabilidad en ese núcleo de hierro, y la finalidad con que debemos de buscar una alta permeabilidad es asegurarnos que el confinamiento de las líneas de flujo magnético va a ser exclusivamente en el núcleo de hierro o en el núcleo del material ferromagnético. ¿Cuáles pueden ser esos materiales ferromagnéticos, o cuáles pueden ser aquellos materiales que sirvan para construir muy buenos núcleos para transformadores? Bueno, para eso nosotros necesitamos recurrir pues básicamente a lo que ustedes van a tener que estudiar, ¿sí? Con material de examen corto. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de descargar estas curvas que les hemos dejado, ustedes pueden ver que hay materiales muy buenos como el hierro fundido, el acero laminado. Podemos tener también acero para transformadores, hierro fundido, acero laminado, acero para transformadores, en fin, que son de los materiales que normalmente se suelen utilizar con mayor
con una mayor frecuencia. Entonces, ¿de qué depende el uso que podamos darle o el uso que podamos decidir entre un material y otro? Bueno, eso tiene que ver mucho con el análisis que hagamos de la densidad de flujo magnético versus la cantidad de intensidad de campo magnético, ¿sí? Entonces, pregunto yo, imagínense que vamos a trabajar con un núcleo de acero laminado para un transformador trifásico, ¿sí? Si ustedes notan, para una densidad de flujo de 1.1 teslas, ¿sí? O 1.1 Weber sobre metro, ¿sí? Que inclusive ese factor de conversión lo podemos colocar acá en el chat, ¿sí? O sea, un Tesla, ¿sí? Un Tesla, que antes era la unidad de medida del flujo magnético, equivale exactamente a un Weber, ¿sí? Sobre metro cuadrado, ¿sí? Ese factor de conversión ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de física 3, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar. Obviamente en máquinas eléctricas no van a encontrar, o en libros de máquinas eléctricas un tanto nuevos, no van a encontrar ese tipo de conversiones porque ya se asume por medio del sistema internacional, ¿sí? O del sistema métrico que la unidad de medida para el flujo magnético son los Weber, ¿sí? Weber sobre metro cuadrado. Muy bien, entonces, volviendo al caso, si yo tengo, fíjense bien, si yo quiero asegurarme que necesito exactamente 1.1 Weber sobre metro de densidad de flujo magnético utilizando el acero laminado, ¿sí? Bueno, eso me dice a mí que más o menos yo necesito tener aproximadamente una intensidad de campo magnético de 250 amperes vueltas sobre metro, ¿sí? Pero esto es para el acero laminado, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que para que yo pueda encontrar o pueda tener una intensidad de campo magnético de 250 amperes vuelta, yo tengo que comenzar a jugar con la cantidad de amperes que yo necesito de la fuente trifásica o la fuente monofásica de tensión alternante, pero también yo debo de comenzar a hacer cálculos para saber cuántas vueltas necesita ese devanado, ¿sí? Ahora hagamos otro experimento, ¿sí? Imagínense que siempre necesito asegurar 1.1 Weber sobre metro cuadrado para mi núcleo, pero ahora yo necesito hacer, quiero trabajar ya no con acero laminado, quiero trabajar ahora con hierro fundido porque eso es lo que comercialmente hay. Bueno, me desplazo horizontalmente en la gráfica B versus H y ¿qué es lo que tengo? Miren, la intersección de la curva del material ferromagnético con la densidad de flujo magnético que necesito, más o menos me da una orientación a que yo necesito aproximadamente 850 amperes vueltas sobre metro para poder generar un flujo de 1.1 Weber sobre metro, pero utilizando acero fundido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me decanto por acero laminado o tomando en cuenta acero para transformadores, yo necesito una menor cantidad de vueltas en cada bobina, asumiendo que tengo una cantidad de corriente fija, pero yo necesito una menor cantidad de vueltas en los devanados para poderme asegurar un flujo, una densidad de flujo magnético de 1.1 Weber sobre metro, ¿sí? Cosa que definitivamente en acero fundido eso no se da. ¿Por qué? Porque para generar 850 amperes vueltas sobre metro, yo necesito más vueltas en los devanados, ¿sí? Específicamente entre el devanado primario y el secundario, ¿sí? Ahora no se diga si yo quiero hierro fundido, necesito todavía mucho más vueltas porque miren la gráfica del hierro fundido, casi podríamos decir que es una curva muy parecida a la de la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, eso es una media parábola, por así decirlo. Entonces, obviamente, pues eso es tomando en cuenta esta gráfica, ¿sí? Si yo me voy acá, ni siquiera me da la escala para tener 1.1, ¿sí?
Aquí sí digamos que más o menos, pero miren, aunque sigamos pensando en hierro fundido, no alcanzamos la curva, no la alcanzamos a, a tocar, ¿sí? Entonces, para los ingenieros de diseño que tienen que estar pensando en las diferentes aleaciones que necesitamos crear para asegurarnos que las líneas de campo magnético sean totalmente confinadas en los núcleos de hierro, comprender básicamente cómo trabajan o cómo se comportan en base a las curvas B sobre H de cada uno de los materiales es muy importante porque eso define, por un lado, si mantenemos la corriente fija dependiendo de una fuente trifásica de tensión alternante, yo tengo que comenzar a jugar con una cantidad de vueltas que van a tener los devanados para poder asegurarme una cierta condición de flujo magnético en el núcleo, ¿sí? Que obviamente pues el flujo magnético es la clave para hacer la transferencia de energía entre un devanado y otro por medio del concepto de la inductancia mutua, ¿sí? Entonces, bajo este concepto que ya lo vimos gráficamente, que podemos decir que el núcleo magnético que necesitamos nos debe de asegurar a nosotros que va a ser altamente permeable, ¿sí? Como para confinar las líneas, la mayor cantidad de líneas de flujo magnético, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crean los campos magnéticos en una máquina o en un transformador? Bueno, básicamente, eh, la manera en que se crean los campos magnéticos en la máquina, pues tiene que ver mucho con la cantidad de corriente que va a atravesar cada devanado, ¿sí? Eso básicamente define cómo se va a crear el flujo magnético y en cuánto va a ser su magnitud como tal, ¿sí? Pero antes de hablar de eso, pues obviamente estamos en introducción, entonces, en términos simples, inyectamos una corriente en este caso, pues en el devanado primario, se produce un campo magnético, ¿sí? Debido a la ley de Ampère que nos dice que la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Que puede generar o que puede producir una bobina es proporcional a la cantidad de vueltas perdón, la corriente encerrada en una superficie, ¿sí? Y eso equivale a la fuerza magnetomotriz, pero a la vez nosotros lo podemos encontrar por medio de un producto de la cantidad de campo eléctrico por cada tramo multiplicada por la longitud de las reluctancias que pueda tener ese circuito magnético. Entonces, una vez que nosotros inyectamos esa corriente, se va a producir un campo magnético y eh, nuestro núcleo va a hacer aquella trayectoria que va a tomar nuestro flujo magnético y, repito, por medio del concepto de la inductancia mutua, va a enlazar al devanado secundario o al devanado restante como tal. Entonces, en ese proceso de enlazamiento es el flujo magnético el que se va a encargar de hacer la transferencia de energía entre un devanado y otro, ¿sí? Y que obviamente pues cuando se da el fenómeno de la inductancia mutua, pues nosotros podemos ya sea reducir o elevar los parámetros de tensión y de corriente. Prueba de ello es que si ustedes recuerdan de instalaciones industriales, normalmente nosotros conectábamos un transformador trifásico o decíamos que se iba a conectar un transformador trifásico a las líneas de distribución de 23 13 kV. Eso es muy simple. Pero en el secundario normalmente nosotros decíamos, bueno, yo necesito 480 277 para que trabaje un determinado motor. Bueno, yo necesito 480 277 porque en el primario de un transformador seco yo necesito alimentarlo de esa manera para obtener en el secundario 208 120. O sea, es una acción reductora la que tenía en ese momento el transformador. Nosotros no hemos visto la acción elevadora, ¿sí? Pero normalmente la acción elevadora se observa mucho en subestaciones que están a un costado de las plantas generadoras, ¿sí? O de los sistemas de generación. Hey, por ahí me dicen algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, por aquí me dice Carlos. ¿Cuánto es el valor de pérdida al momento de interactuar con los devanados?
hay algún rango máximo de pérdida. Sí hay pérdidas, Carlos, definitivamente las hay. Ahora, las pérdidas normalmente se definen no por un criterio de libro, sino que las pérdidas se definen por un criterio de construcción de máquinas, ¿sí? En este caso, tendríamos que ir a ver la norma C5712 en todos sus compendios de IEEE, ANSI, para más o menos saber de cuántos son los niveles de tolerancia de pérdidas en el núcleo, ¿sí? Pero sí hay porcentajes de pérdidas definidas, pero no a nivel teórico como lo estamos viendo. Eso ya tiene que ver con una norma de construcción, que son con los valores o las tolerancias permitidas, ¿sí? Eso sí está ahí definido. Vamos a ver, ya que lo mencionaste. Bueno, Carlos ya abrió la caja de Pandora, así que démosle. Vamos a ver. Nosotros nos vamos a ir a instalaciones industriales, nos vamos a ir a la unidad 3. Aquí están las normativas. Nos vamos a ir a la 1200. Si nos vamos a la norma IEEE estándar C5712.0 en su revisión 2000, este estándar es el estándar, los requerimientos del estándar general para transformadores de distribución inmersos en líquido, para transformadores de potencia y transformadores regulantes o para regulación. Vamos a ver, yo recuerdo que aquí hablaba de las tolerancias, si no nos va a tocar que ir a ver otro estándar. Vamos a ver. Y si acaso las tolerancias van a estar en, a ver, condiciones de servicio, rangos de data, construcción, a ver, características de cortocircuito, pruebas y cálculos. Aquí están las tolerancias, mira, está en la página 48. Ok. Vamos a ver las pérdidas, tolerancias por pérdidas, debería estar en la 49. A ver, aquí estamos en la parte 7. Vamos a ver. Tolerancias. Core. Vamos a ver, mira, si lo veo desde el punto de vista de vanados, ¿sí? Que tiene que ver con los transformadores, no tendríamos que tener pérdidas más allá del 0.5% sobre la base de los voltajes etiquetados o reportados en las placas, ¿sí? Entonces, podríamos jugar con esto en un parcial, pero definitivamente pues no deberían de haber pérdidas, por lo menos en los devanados, arriba del 0.5%, siempre y cuando las pruebas se realicen en laboratorio con condiciones controladas, o sea, estamos hablando de temperatura ambiente, con ciertos niveles de humedad relativa, entonces no debería de sobrepasar esto. Ahora, quiero ver, vamos a ver, tolerancia de impedancias, pérdidas totales, pero yo lo quiero ver con respecto al núcleo, que es lo que estaba preguntando Carlos. Vamos a ver. Si me voy por el criterio rígido, debería ser que no deberían de haber pérdidas más allá de el 6%, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos te fijas, Carlos, me dice que si yo examino el transformador cuando no tiene carga, las pérdidas, tanto en los devanados como en las pérdidas en el núcleo por corrientes de magnetización, no deberían de estar más allá del 10%, ¿sí? Esto estamos hablando de pérdidas estimadas cuando la máquina esté en vacío, ¿sí? Y las pérdidas totales, que me imagino que ya cuando ellos hablan de pérdidas totales, esto ya incluye la operación del transformador ya con la carga asignada, no debería de ser más allá del 6%,
¿sí? Pero este 6%, insisto, involucra tanto pérdidas en devanados, implica también las pérdidas por las corrientes de magnetización en el núcleo y las pérdidas por disipación de calor en el núcleo también. Así que en números redondos, pues sin carga, las pérdidas no deberían de ser mayores al 10% y con carga no deberían de ser mayores al 6%. No sé si más o menos queda un poco claro, Carlos. Sí, claro, ingeniero. Gracias. Ok, excelente. Muy bien, vamos a ver. Ingeniero, Dime, ¿me repite cuál normativa es esa? la C571200. Ahí está marcadito en azul. Esa la va a compartir, ingeniero. Gracias. Mira, normalmente no la comparto, pero igual si ustedes quieren si ustedes quieren la norma, la podemos compartir, eso no es ningún problema. Hey, vamos a hacerlo por votación unánime. Vamos a cambiar la vista porque con eso no puedo ver lo que necesito. Ok, ahí estamos. Bueno, levanten la mano los que quieren la norma, por favor. Ok, excelente, magnífico. Me llega. Eso quiere decir que tienen hambre de conocimiento. Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. En la carpeta de libros de conversión, ahí vamos a incluir la norma, ¿sí? No se preocupen. Ahí va a quedar incluida. Ya vamos a ver si les damos otro regalito también por ahí. Muy bien. Bueno, algunos objetivos que queremos cubrir con la clase de ahora, ¿sí? Bueno, entre ellos, pues obviamente, los primeros que vamos a tratar de ver, o el primero que vamos a ver en esta noche que vamos a cubrir es determinar las relaciones de voltaje, corriente y fuerza electromotriz para el análisis de transformadores ideales. Miren, todo buen curso de máquinas eléctricas, específicamente de transformadores, siempre comienza analizando la máquina como tal en sus condiciones ideales. Posteriormente comenzamos a tomar elementos que hacen que el modelo ideal no sea ¿cómo les pudiera decir? No sea tan atractivo para un análisis ya de una máquina real, entonces ya comenzamos a formar los modelos circuitales. Posteriormente vamos a analizar ya en un sistema de potencia mucho más grande, siempre los transformadores monofásicos, pero haciendo uso de una herramienta de cálculo muy poderosa que son, o que es el cálculo en por unidad, ¿sí? Vamos a cerrar con la determinación de la eficiencia y de la regulación de tensión de los transformadores monofásicos y finalmente pues veríamos la parte de los autotransformadores que también son muy útiles. De hecho, en instalaciones industriales nosotros veíamos de que los autotransformadores eran utilizados para los arranques a tensión reducida para motores asíncronos. Entonces, allá veíamos un poco la parte comercial nuevamente. Acá vamos a ver un poco más allá de la definición comercial. Muy bien. Bueno, en términos constructivos, porque siempre tenemos que tocar esta parte, en términos constructivos hay dos tipos de núcleos bajo los cuales se puede construir una máquina eléctrica. En este caso, un transformador monofásico de potencia o de distribución, ¿sí? Estamos hablando de una configuración tipo núcleo y una configuración de tipo acorazado, ¿sí? Que son básicamente las imágenes que ustedes están viendo, ¿sí? A ver, pregunto, alguien que pueda habilitar su micrófono y que me diga cuál es la diferencia entre una configuración y la otra. ¿Alguien que quiera opinar? Bueno, los núcleos son distintos. Ok, excelente. Uno tiene las chapas en forma de E y obviamente pues el otro tiene las chapas con una configuración totalmente cuadrada o rectangular en algunos casos. ¿Qué más me digan? Las aplicaciones de los transformadores, uno es para alta potencia y otro es para baja. Excelente, bien dicho.
No lo hemos dicho todavía, pero a lo mejor ya han leído ustedes por otro lado, pero el hecho que nos decantemos por una configuración tanto acorazada o por una configuración tipo núcleo dice mucho sobre lo que vamos o cómo va a ser la prestación de potencia de la máquina, ¿sí? ¿Alguien más que quiera opinar sobre las figuras que estamos viendo? ¿Qué miran de raro? Cuéntenme. ¿Cómo hacer la transferencia de energía en esos tipos de transformadores? Ah, ok, muy buena pregunta, excelente, excelente. Muy bien, bueno, No en están, el, dime. no están conectados la bobina primaria con la secundaria. Correcto. Miren, el hecho de que ustedes tengan la capacidad de decirme todo lo que han dicho, que todo es correcto, ¿sí? Prácticamente, lo primero que llama la atención es que, por ejemplo, si tomamos la configuración tipo núcleo, eléctricamente, y cuando decimos eléctricamente, no está conectada una bobina con otra por medio de un cable, ¿sí? No lo está, sino que solo vemos que en la figura dice que hay un devanado primario y que aquí hay un devanado secundario, no más. Hey, por ahí dejaron algo, vamos a ver. Dime, Josué. En el chat lo dejaron. Ah, ok, magnífico. Ahorita vemos. Gerardo dice, la forma de los devanados, uno es montado sobre el otro y el otro los bobinados están separados. También es válida, ¿sí? Dime, Néstor. Creo que se les quedó la mano levantada, ingeniero, en la votación. Sí, Ok, la dejé levantada, perdón. ok, no, hombre, Perdón. no hay problema, no hay problema, démosle. Bueno, miren, básicamente vamos a explicar un poco más esta, ¿sí? Porque es la más fácil de analizar en comparación con esta. Ya vamos a explicar esta también. Cuando nosotros tenemos una configuración tipo núcleo, normalmente las bobinas están arrolladas o están construidas en los brazos verticales externos. O sea, que quiere decir que si lo vemos desde un punto de vista pedagógico, el devanado primario normalmente lo solemos ubicar o lo solemos dibujar en el brazo vertical izquierdo, ¿sí? Y obviamente pues en el brazo vertical derecho solemos dibujar o colocar el devanado secundario. Eléctricamente hablando no están unidas, ¿sí? Porque no lo están. Entonces, ¿quién es el que se encarga de enlazar un devanado con respecto a otro? Pues es el flujo magnético. Cuando nosotros hacemos circular una corriente en este devanado primario o en esta bobina primaria, comenzamos a producir flujo magnético, ¿sí? O sea, nosotros hacemos circular una corriente en un conductor y las líneas de campo magnético, recuerden que son circulares y tienen su centro en el conductor que es portador de corriente, ¿sí? Entonces, producimos las líneas de flujo magnético y ese flujo magnético atraviesa esta parte de la estructura de hierro, atraviesa esta otra parte de la estructura de hierro y cuando llega a esta bobina, pues hay un proceso de autoinductancia, ¿sí? O de autoinducción. Entonces, obviamente ese flujo enlaza esta bobina, ¿sí? Produciendo obviamente una corriente también y obviamente a su vez esta bobina también comienza a producir su flujo debido a que hay una carga conectada acá y va a haber una demanda de corriente y el flujo residual o el flujo restante se deriva o se viene por esta parte de la estructura de hierro, atraviesa este brazo horizontal inferior y regresa nuevamente a la fuente que sería el devanado primario y el proceso es cíclico, o sea, constantemente se está produciendo ese mismo efecto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una construcción de tipo acorazado y yo sé que ambas bobinas se ubican exactamente una a continuación de la otra en un mismo brazo central? Bueno, eh, cuando yo hago circular corriente por el devanado primario, también creo un flujo magnético, ¿sí? Pero en este caso, el flujo magnético va a tender a subir, ¿sí? Hacia el centro de este brazo
o si lo quieren ver así, sube por este brazo vertical y llega al centro del brazo horizontal. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de circuitos eléctricos, esta resistencia que simboliza este brazo y este brazo del material de hierro, si la estructura es simétrica, esta reluctancia o esta resistencia es exactamente igual a la que se va a formar con este tramo del núcleo, este tramo del núcleo y este tramo del núcleo. Entonces, si esta resistencia es igual y esta resistencia es igual, y si el flujo magnético es muy similar o es un símil de la corriente eléctrica, al llegar a este nodo, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Se va a dividir a la mitad, sí o no? Sí. Sí, se va a dividir a la mitad, así de simple. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la estructura del núcleo es simétrica. Entonces, el 50% del flujo se va a venir por acá y el 50% del flujo se va a venir por acá. Y llegando a este punto se va a volver a sumar, ¿sí? Y va a enlazar a esta bobina, que sería el devanado secundario, va a producir su flujo que a la vez se va a sumar con el resultante que venga de esta trayectoria, y así va a estar el flujo cíclicamente circulando entre una bobina y otra por medio por medio de la autoinductancia. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, a resumidas cuentas, podemos tener también otra forma otra figura para ver los esquemas, pero creo que ambas cosas son bastante explícitas. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas diferencias entre una máquina y la otra? Alguien ya lo había mencionado muy bien. Si nosotros necesitamos transformadores que van a trabajar o que van a ser de alto rendimiento o de alta potencia, nosotros necesitamos una construcción de ese transformador en configuración tipo núcleo, ¿sí? Así de sencillo, tipo núcleo. ¿Quiénes son los que utilizan la configuración tipo núcleo? Bueno, transformadores tipo subestación como tal, ¿sí? También transformadores que pueden ser algunos, no todos, pero algunos transformadores de pedestal pueden utilizar una configuración tipo núcleo, pero repito, depende de la potencia, ¿sí? Depende de la potencia meramente. Ahora, otra diferencia marcada es que el tipo acorazado obviamente involucra que ese tipo de configuración o ese tipo de arreglo de núcleo corresponde a transformadores de baja potencia. Si ustedes, al igual que yo, han tenido la oportunidad de destapar algunos radios que son viejos o si han podido destapar alguna fuente de alguna laptop o de alguna impresora, pues lo primero que ustedes encuentran es un pequeño devanado, o sea, están los capacitores que normalmente están a la entrada de la corriente, de los terminales de conexión de AC, que normalmente los capacitores sirven como protecciones, pero posteriormente, pues, ustedes lo que tienen es un transformador de baja potencia, que normalmente evoca la construcción de un núcleo tipo acorazado, porque la bobina está en el centro y normalmente la cubren de papel amarillo o papel rojo, dependiendo del material o del elemento que utilicen, y posteriormente tienen el rectificador de baja potencia. Entonces, para aplicaciones de baja potencia, la configuración tipo acorazada es la más recomendada. Algunos transformadores de distribución, o sea, monofásicos tipo distribución, vienen bajo la configuración de tipo acorazado, ¿sí? Así que, por así decirlo, pues hay otras diferencias, obviamente, pero no me voy a centrar en esas, sino que en los rendimientos de cada una de las construcciones es la importancia o en lo que radica el hecho de una construcción u otra. Ingeniero, ¿cuándo vamos a nosotros a aplicar una construcción de un transformador? Bueno, si ustedes tienen la bendición de poder entrar a una empresa que se dedique al diseño de máquinas eléctricas, allí es donde ustedes van a poner en práctica todas las recomendaciones que se dan en términos de normativas con ANSI y EEE y con algunas normativas IEC. Así que ahí es donde ustedes pueden encontrar esa información. O ese prácticamente va a ser
la guía de trabajo de ustedes en departamentos de ingeniería donde el diseño de las máquinas se hace no en base a una línea comercial, sino que en base a los requisitos que el comprador estipula para la máquina que necesitan que se le diseñe, ¿sí? No va a ser el mismo criterio de diseño, fíjense bien, no va a ser el mismo criterio de diseño para un transformador monofásico o un transformador trifásico que va a operar en El Salvador en comparación con el diseño de un transformador que puede operar en las zonas altas de Perú o en las zonas altas o en las zonas costeras de Venezuela. No van a ser las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un departamento de ingeniería para la elaboración de máquinas eléctricas, se da una serie de preguntas que se le hace a la empresa o a la persona que desea comprar una máquina, ¿sí? Entonces se le pregunta el nivel de altura sobre el nivel del mar que va a trabajar la máquina. Normalmente se le pregunta el nivel isoceráunico en la región donde va a trabajar la máquina. ¿Y alguien recuerda qué es el nivel isoceráunico? Eso lo preguntamos en instalaciones industriales. ¿Alguien recuerda qué es el nivel isoceráunico? Es el índice de rayos que hay en una zona geográfica. Excelente respuesta. Eso es el nivel isoceráunico, ¿sí? Muchas veces nos interesa saber a cuánto equivale el nivel isoceráunico en la región donde esa máquina va a estar trabajando. Aunque ustedes no lo crean, también se suele entrevistar al cliente en concepto de saber cuánto es la tasa de sismos al año en la región donde la máquina va a trabajar. ¿Alguien me puede decir por qué es importante ese valor? Lo primero que se les venga a la mente, no se preocupen. ¿Será para el tipo de diseño del armazón? Puede ser, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Como esto está sometido a vibraciones, ¿verdad? Podría afectar a lo que es el núcleo. Excelente, muy buena respuesta. Miren, normalmente cuando a ustedes se les pregunta la tasa de sismos en la región donde la máquina va a trabajar, es porque está directamente ligada con las vibraciones que puede experimentar la máquina y los desplazamientos que el núcleo pueda tener en forma interna. Si bien es cierto, el núcleo está adosado, por así decirlo, a la cuba de la máquina, ¿sí? Y está inmerso en aceite, pero el hecho de que las vibraciones externas o el hecho de que ocurran terremotos de una forma bastante recurrente en una región, eso también va a ser un parámetro que pueda definir el rendimiento de la máquina. Entonces, todos esos elementos se toman en cuenta a la hora de establecer el diseño de una máquina, ¿sí? Y entre eso, pues también vienen el índice horario que ustedes van a necesitar en la máquina, si quieren el cambiador de derivaciones bajo carga o sin carga, si es un transformador trifásico tipo subestación, es 100% seguro que el cambiador de taps es con carga. ¿Qué más les suelen pedir? El nivel de aislamiento que ustedes necesitan para esa máquina, porque por lo general el nivel de aislamiento con el cual les proveen la máquina es de 125 a 150 kb. Pero si ustedes necesitan un mayor nivel de aislamiento en los terminales o en los bushing, tanto del lado primario como del lado secundario, ustedes deben de especificarlo. Entonces, cuando ustedes están en el departamento de diseño de máquinas eléctricas, todos esos parámetros son muy importantes, ¿sí? Y que, valga la redundancia, pues solo en los estándares de construcción de las máquinas se suele verificar cuáles son esos valores que debe de cumplir una máquina que va a ser diseñada, ¿sí? Claro, como les digo, primero Dios que alguno de ustedes esté en un departamento de esos y le van a tomar un mayor sabor a lo que estamos hablando. Muy bien, hablemos un poco sobre el transformador ideal, ¿sí? Un transformador ideal, como su nombre lo dice, es un modelo de un transformador, ¿sí? Que
obviamente va a cumplir ciertas condiciones que nos van a facilitar el análisis matemático de la máquina, ¿sí? Hay aproximadamente 4 condiciones que debe establecer un modelo ideal. La primera de ellas es que el núcleo es sumamente permeable. Cuando nosotros decimos que el núcleo es sumamente permeable, ¿sí? En primer lugar, estamos ante el supuesto de que la fuerza magnetomotriz que necesitamos para producir un flujo magnético es muy pequeña, ¿sí? No necesitamos más allá de unos cuantos amperes para generar flujo magnético y por ende fuerza magnetomotriz, pero mucho más importante es que eh, todas las líneas de flujo magnético se confinan exclusivamente en el núcleo, ¿sí? O sea que, en pocas palabras, al confinar todas las líneas de flujo magnético en el núcleo, estamos diciendo la afirmación del literal B, que no vamos a tener pérdidas por histeresis, que básicamente es el calentamiento o la pérdida magnética debido a la corriente de magnetización en el núcleo, y tampoco vamos a tener corrientes parásitas en el núcleo, ¿sí? O sea que, en términos simples, no vamos a tener pérdidas por calentamiento en el núcleo, al estar confinando todo el flujo como tal en estructura ideal, ¿sí? En el literal C ya lo habíamos dicho, todo el flujo va a estar confinado en el núcleo, no vamos a tener mayores pérdidas por flujos dispersos, y lo más importante, no vamos a exhibir caídas de potencial en los devanados, ¿sí? O sea que tenemos conductores ideales para la construcción del devanado primario y del devanado secundario. Muy simple. Entonces, en base a esas consideraciones, el modelo circuital sí, modelo circuital, pero más allá de un modelo circuital, el esquema ideal de un transformador monofásico, pues sería esta estructura donde lo estamos viendo desde una vista frontal. Normalmente, pues acá ubicamos el devanado primario, donde vamos a tener una tensión alternante que va a estar en función del tiempo. Vamos a tener una NDP que va a ser una cantidad de vueltas en el devanado primario, y vamos a tener una inyección de corriente alternante que va a estar ingresando por uno de los terminales de el devanado primario, ¿sí? Por ende, eso implica que en el otro extremo de la estructura vamos a tener un devanado secundario que va a tener una cierta cantidad de vueltas en el devanado secundario, y por uno de los extremos de la bobina va a salir una corriente secundaria que va a ser equivalente a esta, pero que en su magnitud va a estar reducida debido a un concepto que vamos a ver más adelante. Pero la idea es que este transformador ideal lo que va a hacer en un principio puede hacer reducir o aumentar los parámetros de tensión y de corriente en la máquina. Y en la figura del lado derecho que ustedes están viendo acá, obviamente tenemos otras maneras de representar los transformadores monofásicos, pero tomando en cuenta que ahora pues el núcleo puede ser de hierro. Una representación que se suele utilizar muchísimo, tanto en diagramas eléctricos como en diagramas electrónicos de equipos, es este tipo de configuración donde el núcleo de hierro se simboliza por medio de las espiras o los devanados que representan tanto el primario como el secundario, dos barras verticales y dos puntos que se le conocen normalmente como marcas de polaridad. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Esta es otra representación que no es tan usual verla, ¿sí? Siempre simboliza un núcleo de hierro, pero no es tan utilizada. La que más pueden encontrar pues es esta, ¿sí? Por lo menos la que yo he visto ha sido más esta casi no, pero se suele encontrar en algunos esquemas. Eso no quiere decir que no se utilice. Muy bien. Hasta este momento, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, o hay algo que no esté claro. Una pregunta, ingeniero. Hasta el momento solo ha hablado de, digamos, con respecto a devanados,
solo refiriéndose a devanados de cobre, Así es. no a devanados de aluminio, no hay ninguna diferencia entre esos dos. Mira, ¿O por qué cambian a veces? Mira, normalmente no se suele hablar de aluminio en los devanados porque se sobreentiende el hecho de que idealmente debería ser cobre. Sí, cuando te digo idealmente es que debería ser cobre. Hay transformadores monofásicos tipo distribución que sí suelen utilizar aluminio, ¿sí? Y no es que utilizar aluminio sea un pecado, para nada, para nada. De hecho, el aluminio, si bien es cierto, tiene propiedades conductivas, pero no es igual al cobre. Pero no es que no se utilice, sí se utiliza, pero normalmente pues la explicación la solemos hacer orientada a que estamos hablando de máquinas que utilizan cobre, pero ya en la construcción real de las máquinas son prácticamente láminas o laminaciones de aluminio, valga la redundancia, de las que se componen los núcleos de los transformadores. Por lo menos un par de transformadores monofásicos tipo distribución que tenemos destapados en la escuela eléctrica, ustedes pueden notar que hay núcleos que son completamente de aluminio. Y eso es válido porque el estándar conductivo del aluminio lo permite. No es... hay una reducción significativa en la conducción, pero en términos de precio es mucho más barato el aluminio que el cobre, hay que decirlo. Muy bien, hey, por aquí. Bueno, gracias. Ok, de nada, Rutilio. Alguien tenía la mano levantada, por ahí escuché algunas notificaciones. Buenas noches, sí. Hola, buenas noches, don Mauricio, dígame. No, eso, cabal, lo que estaba comentando. Por lo general, los devanados son de cobre, ¿verdad? Pero Sí, son bien raros los de aluminio, ¿verdad? sí, claro, así es. Miren, la teoría del uso de aluminio la vamos a ver aquí, miren, le vamos a mostrar las tripas de su transmisión y distribución. Vamos a ver, no lo tenemos aquí. Acá lo tenemos. ¿Y qué pasó? Pero ¿cuál es el más eficiente? Ah, muy buena pregunta. ¿Cuál es más eficiente? ¿El de aluminio o de cobre? Bueno, si lo vemos en términos de eficiencias, Oscar, definitivamente el cobre, ¿sí? Pero si lo vemos desde el punto de vista de costos, es mucho más barato el aluminio. Bueno, en la unidad 2 de su transmisión hablamos un poco de la resistencia en conductores de línea de transmisión, pero lo que yo quiero que vean es esto, miren. No se preocupen, esto lo vamos a ver el próximo ciclo, así que asústense desde ya. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos la resistividad manifestada, ¿sí? Y lo analizamos desde el punto de vista de el cobre versus el aluminio, ¿sí? En el sistema internacional, si analizamos la resistividad, ¿sí? O la conductividad, también llamada de esa manera, en el sistema internacional, la resistividad del cobre a 20 grados Celsius anda aproximadamente por 1.77 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada metro de conductor de cobre tenemos aproximadamente una resistencia de 1.77 por 10 a la 8 ohms. Entonces, ¿pero qué pasa si yo veo ahora el aluminio como tal? En el mismo metro de conductor de aluminio, fíjense bien, si aquí lo hacemos un aproximado a 2 ohms, ¿sí? Aquí yo lo tengo casi que a 3 ohms. O sea que, ¿qué quiere decir? Que en términos de la resistividad, el aluminio tiene una mayor resistividad al paso de la corriente, ¿sí? O sea, en pocas palabras, el aluminio comparado con el cobre estirado en frío, ¿sí? Tiene una menor conductividad, pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar como material conductor, ¿sí? Eso no quiere decir eso. Porque si yo me voy a tablas de conductores de aluminio, fíjense bien,
Vamos a ver el ACCR, pero para la normativa ASTM. Vamos a ver. Acá estaría. Si yo veo conductores como ACCR, que son una configuración de alma de acero con recubrimiento de aluminio, ¿sí? Yo puedo tener, fíjense bien, esta capacidad de conducción de corriente, que no es nada despreciable, ¿sí? Para un conductor ACCR número 6 AWG, podemos tener hasta una capacidad de corriente de 105 amperes, ¿sí? O sea que no es nada despreciable. Si yo me voy a conductores ACCR con el nombre clave Sparrow o Spared, ¿sí? Donde obviamente pues son calibres número 2 AWG, y que dicho sea de paso es el calibre mínimo para construcción de líneas de distribución aéreas en nuestro país. Yo tengo aproximadamente 184 amperes por cada conductor para poder llevar potencia a una carga. O sea que en términos generales, con 200 amperes, que ya sea que utilice el conductor Sparrow o Spared, es más que suficiente para las cargas que necesito manejar, ¿sí? Pero, ojo, no quiere decir que el conductor de aluminio o las laminaciones de aluminio no se puedan utilizar en una construcción de transformadores. Sí se puede. De hecho, en muchas disciplinas de la ingeniería se utiliza el ACCR o se utiliza el aluminio como material conductor. El ACCR nosotros lo utilizamos para construcción de líneas de distribución aéreas, ¿sí? También se suele utilizar para líneas de distribución subterráneas, pero las concepciones de los usos son otras. Pero ustedes pueden ver que la capacidad de conducción de corriente es sumamente alta, ¿sí? Y esto lo refuerza esta norma de construcción, la STMB 232, que es la que rige la construcción de conductores para líneas de distribución en su presentación de conductores con alma de acero, y con cubierta de aluminio, ¿sí? Muy bien. Ya hablamos mucho de líneas de transmisión, se me van a emocionar y van a querer que hablemos de eso. Muy bien. Hablemos un poco de la ley de Faraday, ¿sí? La ley de inducción de Faraday dice dos cosas muy simples. Si usted lo que quiere es tener fuerzas electromotrices inducidas en un devanado, ¿sí? Usted necesita de dos elementos muy importantes. Primero, usted necesita una bobina que tenga una cantidad de vueltas totalmente definida, ¿sí? Así de simple. Y lo otro que usted necesita de una forma bastante puntual es una razón de cambio o una variación de el flujo magnético en dicha bobina o en dicha estructura. Así de simple. Repito, la ley de inducción de Faraday nos dice que para poder tener una fuerza electromotriz en los devanados, tanto primario como secundario, necesitamos en primer lugar una cantidad de vueltas en cada bobina definida totalmente. Y obviamente pues vamos a necesitar las razones de cambio de el flujo magnético que se puede experimentar en esas bobinas. Así de simple. Entonces, ¿qué quiere decir o dónde ubicamos la fuerza electromotriz E1 y E2? Bueno, normalmente las fuerzas electromotrices se suelen ubicar exactamente en la entrada de los devanados, ¿sí? Porque se supone que la fuerza electromotriz, tanto E1 como E2, van a ser tensiones que se van a oponer al devanado, al nivel de tensión en el primario y al nivel de tensión en el secundario, pero en bornes del transformador. Entonces, si nosotros hacemos un LVK acá, por eso quizá esta figura no me agrada mucho, porque no dice lo que yo quiero que ustedes vean, pero en la entrada de las bobinas están las fuerzas electromotrices. Entonces, si yo hago un LVK por acá, yo llego a la conclusión que el voltaje en el primario es igual a la fuerza electromotriz en el primario, y eso depende exclusivamente de la cantidad de vueltas en el primario
multiplicada por la tasa de cambio del flujo magnético en el núcleo, ¿sí? Si yo analizo el devanado secundario, yo sé que a la salida o a la entrada de la bobina voy a tener otra fuerza electromotriz que se va a oponer a la tensión secundaria en bornes del transformador. Entonces, si hago un LVK ahora en esta zona, yo sé que el voltaje en el secundario va a ser igual a la fuerza electromotriz en el secundario, que va a ser igual al número de vueltas en el devanado secundario, multiplicada por la tasa de cambio del flujo magnético. Entonces, ustedes notan en esta ecuación y en esta, la tasa de cambio o la razón de cambio del flujo es la misma. ¿Pero por qué es la misma? Porque el flujo magnético producido en este devanado es exactamente el mismo que enlaza este devanado y retorna a la fuente. Entonces, es la misma tasa de cambio de flujo. Si yo divido el voltaje primario entre el voltaje secundario, obviamente las razones de cambio son iguales, se anulan y el voltaje primario entre el voltaje secundario es igual a la fuerza electromotriz en el primario dividida entre la fuerza electromotriz en el secundario, y eso es exactamente igual al número de vueltas en el primario entre el número de vueltas en el secundario, y a eso le asignamos una variable A que vamos a conocer de aquí en adelante como la relación de transformación. La relación de transformación no es nada más que un cociente, puede ser un cociente de tensiones o puede ser también un cociente de relaciones de vueltas. Entonces, para que ustedes vean por cuánto puede andar una relación de transformación, rápidamente, quiero que dividan 23.000 voltios entre 480 voltios, que son tensiones línea a línea para un transformador que utilizábamos el ciclo pasado. ¿Cuánto me da esa relación de transformación? Alguien que habilite su micrófono. 47.91. 47.91. ¿Alguien que confirme la respuesta de Vladimir, por favor? Sí, eso. Sí, ingeniero. Sí, esa es, ingeniero. Ok, Sí, excelente. confirmo. Excelente, magnífico. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si yo voy a utilizar un transformador trifásico, hey, por ahí dijeron algo, espérenme, 47.92, gracias Patricia, excelente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en pocas palabras? Que si yo tengo un transformador trifásico que en su devanado primario se va a conectar a 23.000 voltios y en el devanado secundario yo voy a experimentar o voy a tener un nivel de tensión de 480 voltios, lo más probable es que la relación de transformación teórica puede andar por 47.92, como ustedes lo dijeron en el chat, y que está bien calculada. Claro, si yo quiero corroborar ese dato, yo... ¿Qué pasó? ¿Quién habilitó el micrófono? A ver. Ahorita lo bloqueamos. Ahí estamos. Entonces, claro, ese 47.92 es una relación de transformación teórica. Pero si yo necesito, fíjense bien, si yo necesito saber la relación de transformación de forma puntual, yo necesito realizar una prueba de relación de transformación que sería una prueba de tipo TTR, ¿sí? Así de simple. ¿Cómo hacemos la prueba de relación de transformación para poder encontrar ese valor? Bueno, para eso nosotros nos vamos a las pruebas que se le suelen hacer a transformadores, ¿sí? Vamos a ver. Subestaciones, por aquí está. Prueba de polaridad. Prueba de relación de transformación, ¿sí? Vamos a ver. Acá está. Miren, normalmente la norma C571290 nos dice que pueden haber 3 métodos para poder estimar la relación de transformación. Podemos tener el método de los voltímetros, el método por comparación y el método por puente, ¿sí? Vamos a explicar solo uno rápidamente por motivos de tiempo, pero en realidad hay muchos más. El método por comparación
lo que busca es, en primer lugar, tener un transformador de prueba donde nosotros tengamos exclusivamente el dato de la relación de transformación, que obviamente esta relación de transformación debe de estar totalmente ajustada y debe de estar calibrada, ¿sí? O sea que si el transformador de prueba del cual yo no conozco la relación de transformación fuera de, por decirles algo, 37.5 kVA, yo necesito que el transformador de prueba sea también de 37.5 kVA, si no la prueba no tiene sentido. Entonces, como yo ya sé cuál es la relación de transformación de mi transformador de prueba, yo voy a evaluar cuánto es el valor de dispersión que va a arrojar el transformador al cual le estoy ejecutando la prueba. Ojo con lo que estoy diciendo. Esta relación de transformación ya la tengo y por medio de este método yo voy a medir la dispersión que pueda tener el transformador que estamos midiendo en comparación con el de prueba que ya tengo ajustado y calibrado. Claro, alguien me va a decir, porque yo sé que ya lo están pensando, ingeniero, pero mire, realmente cuando hacemos la relación de transformación utilizamos un Meyer. Claro que se utiliza un Meyer y no tenemos ningún problema. Yo solo les estoy mostrando exclusivamente lo que dice esta norma, pero yo estoy completamente seguro que cuando hacemos esta prueba en campo utilizamos un Meyer, un TTR de Meyer y se acabó el problema. Y obviamente pues hacemos la prueba para las distintas posiciones de las derivaciones del transformador para emitir un reporte completo. Pero, insisto, son esquemas que sugiere la IEEE 571290. Si ellos sugieren esto es porque estamos bajo el supuesto que estamos en un laboratorio, ¿sí? No estamos en campo, así de simple. Muy bien. Entonces, no solo por medio de las tensiones nosotros podemos encontrar la relación de transformación de un transformador, así de simple, sino que también nosotros lo podemos encontrar por medio de los niveles de corriente, ¿sí? ¿Cómo así, ingeniero? Bueno, miren, para yo tener una fuerza magnetomotriz en amperes vuelta, yo necesito, en primer lugar, una cantidad de vueltas en el devanado primario y una corriente a inyectar en el devanado primario. Entonces, la fuerza magnetomotriz del devanado primario es exactamente igual a la corriente en el primario multiplicado por el número de vueltas en el primario. Pero por la ley de la conservación de la energía que rige el transformador ideal, que en pocas palabras es la misma fuerza magnetomotriz que entra, debe ser exactamente igual a la misma fuerza magnetomotriz que sale de la máquina. Eso quiere decir que lo que está a este lado de la ecuación debe ser exactamente igual a la corriente en el secundario multiplicada por el número de vueltas en el secundario. Entonces, en base a esta expresión, yo lo que voy a hacer ahora es despejar para tener la corriente primaria entre la corriente secundaria, que eso va a ser igual a la cantidad de vueltas en el secundario dividido entre la cantidad de vueltas en el primario, que a la hora de hacer un inverso, me dice a mí que si yo divido la corriente secundaria entre la corriente primaria, eso también puede equivaler a la relación de transformación. Así de simple, así de sencillo. Muy bien. ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿Sí? Hagamos otro pequeño ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver. Ingeniero, una duda. Dime. Con respecto a eso que acaba de decir de las corrientes, ese dato de placa que traen los transformadores, o uno tiene que calcularlo. Podemos trabajar con los datos de placa o podemos trabajar con los valores calculados, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con valores calculados, ¿sí? Vamos a ver. Voy a utilizar marcha porque en el ciclo pasado me hicieron la observación que querían ver fórmulas, así que ni modo, aquí ustedes mandan, ¿sí? Ok, imagínense que nosotros tenemos una potencia
uy, imagínense que tenemos una potencia trifásica, ¿sí? Trabajemos con la típica, ¿sí? Un MVA, ¿sí? Sabroso, como se debe, ¿sí? Como se debe, no. Como se debe trabajar en este tipo de cosas. Muy bien. Hey, encontremos la corriente en el primario, pues, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver. Hey, necesito calculadoras en mano, por favor, ¿sí? Tenemos un MVA, sería 1 por 10 a la 6, ¿sí? 1 por 10 a la 6, ¿sí? Y si tenemos acá potencia aparente, que querría decir que acá tendríamos que tener 23 por 10 a la 3, que serían 23 kb, multiplicado por la raíz de ¿cuánto, señores? 3. La raíz de 3. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema trifásico, ¿sí? ¿Cuánto de esa corriente primaria? $25.1 25.1, ¿qué? amperes. Amperes. No, pero después del 1, dame otro dígito. 0. 0,2. Ok, 0,2. Ok, gracias. O sea, tenemos 25.102 amperes. Ok. Y calculamos la corriente secundaria, pues. Corriente secundaria. Vamos a hacer un copy-pegue descarado, porque no le puedo llamar de otra manera, descarado. Solo que acá ya no quiero 23.000 voltios, ahora quiero 480, ¿sí? ¿Cuánto de esa corriente en el secundario? ¿Cuánto de esa corriente? 1.20. 1.20. 120. 120. 120.20. 120.20, ok. A mí me da 1202, ingeniero. Eso ya se me hacía raro que anduviera dando eso. 1202.81. Con 81. Confirmo, 1202. Ok, hey, veamos ahí qué pasa con esa calculadora. Eso es punto de falla en el parcial. Porque imagínense que me dejan 120, yo me voy a quedar, madre, ¿cómo les va a dar 120 si la potencia del transformador es MVA? Miren que eso es punto de falla. Después se enojan conmigo. Después dicen que yo soy el malo, que el profe yo le caigo mal. El ingeniero ya me dijo que no me voy a graduar mientras él esté ahí. Hombre, y no es esa la cosa. Muy bien, hey, calculemos la relación de transformación, pues para ese transformadorcito teórico. Vemos que va a ser la corriente secundaria entre la corriente primaria. Sí, hey, no, ese no me gusta. Así está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito hacer el cociente de la corriente secundaria, nos dio de 1202.81 entre 25.102. Vamos a ver, es secundaria sobre primaria, vamos a ver esa mentira, si está bien. Hey, ¿cuánto da esa relación de transformación? 47.92. 47, ¿cuánto? 92. 92. 91. El 91, pues dejémosle 91, ¿verdad? Hey, entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿El ingeniero es brujo? No, para nada. Es lo que arroja las ecuaciones del modelo ideal del transformador. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros dividimos 23 kb entre 480, nos dio 47.91. A algunos les dio 47.92. No está malo, está bien. Pero ahora nos hemos ido por corrientes nominales y nos da lo mismo. O sea que, ¿qué quiere decir? Que yo perfectamente puedo decir que ya sea que yo lo calcule por tensión primaria o tensión secundaria, o yo lo calcule tomando la corriente primaria y la corriente secundaria, los valores deberían de ser muy similares, si no es que iguales, ¿sí? Entonces, esa es parte de la bondad que nos da el análisis del transformador ideal, que de una forma bastante rápida podemos encontrar datos para la relación de transformación.
cosa que cuando ya veamos el modelo no ideal del transformador, encontrar la relación de transformación siempre va a ser de esta manera, pero va a insertar un cierto error a la hora de calcular o a la hora de poner en funcionamiento una máquina y evaluar el rendimiento. Entonces, noten algo muy importante que les hemos colocado acá a nivel de teoría. Normalmente, la relación de transformación, ya sea que lo trabajemos con tensiones variantes en el tiempo o cantidades fasoriales, como ustedes lo ven acá, no van a insertar o no van a propiciar un cambio en la fase tanto de la corriente como de la tensión, ¿sí? Porque solo estamos evaluando magnitudes, no estamos evaluando ángulos de desfase. Entonces, por eso es que solemos decir que a la hora de encontrar la relación de transformación, normalmente solo utilizamos valores escalares y no fasoriales. Así de simple. Muy bien. Veamos otro concepto muy importante antes de que le hagamos entrada ya a un ejemplo como se debe, a un ejemplo ya de respeto. Marcas de polaridad. Miren, normalmente las marcas de polaridad no es que sea algo místico, no es que sea algo complicado de comprender, solo simplemente hay que tener claro el concepto, ¿sí? Y para tener claro el concepto me voy a remitir a la figura, ¿sí? Todos ven este punto de color negro y este punto de color negro. ¿Todos lo ven? Sí, genial. Sí, se ve. Ok, excelente. Vamos a explicar la manera más simple de entenderlo. Si en el devanado primario, como ustedes lo están viendo acá, la corriente entra en el punto o en el terminal que tiene asociado un punto de color negro, que es la marca de polaridad, nosotros vamos a asumir que la asignación de signos de la bobina exactamente en el punto de color negro va a tener un signo positivo y por ende el terminal que no está marcado va a tener una marca de polaridad negativa. Entonces, si la corriente entra por este punto, nosotros esperaríamos que en el devanado secundario la corriente salga por el punto marcado de color negro. Y si la corriente indicada en el circuito efectivamente sale por el punto o la marca de polaridad colocada en la bobina, la asignación de signos que vamos a hacer para la bobina es la ubicación de marca de polaridad equivale a la asignación positiva de la polaridad de la tensión de salida y el terminal que no tiene la marca de polaridad, pues se asume que tiene una asignación de signo negativa para la referencia de la medición de la tensión. Eso es todo lo que hay que comprender de una marca de polaridad. Claro, por términos académicos, por términos pedagógicos, la marca de polaridad en este esquema está lineal entre una y otra. Sí, eso es muy simple. Pero, si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos este tipo de contenido, pero en instalaciones industriales, nosotros decíamos que las marcas de polaridad podían estar de forma coincidental, como es el caso que estamos estudiando, pero también podíamos tener marcas de polaridad ubicadas de forma diagonal, ¿sí? Y eso tenía que ver con la polaridad de cada máquina. Así de simple, si teníamos marcas de polaridad ubicadas en forma diagonal, estábamos ante la presencia de transformadores con polaridad aditiva y si las marcas eran colineales, estaríamos ante la presencia de transformadores con polaridad sustractiva, ¿sí? Pero el hecho de determinar estas posiciones de marcas de polaridad obedece a este principio de la inyección de corriente en los puntos de color negro o en las marcas de polaridad. Así de simple. Muy bien. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Ingeniero, solo una pregunta. En el caso de las marcas de polaridad, ¿tienen algún tipo de aplicaciones? ¿O esto al momento de hacer un banco de transformadores, pues tienen que ser todos aditivos o se puede hacer un intercambio entre polaridades con transformadores?
Ok, excelente pregunta y me agrada que hayas preguntado eso. Ahorita voy a proceder a responder tu pregunta. Vamos a ver, ¿a dónde teníamos ese material? Yo creo que lo teníamos en costos, si no me recuerdo. Vamos a ver el backup de 2018 porque ahí estaba. Hey, por cierto, cuando veo cálculo de repotenciación me acuerdo de lo que unos hicieron en instalaciones industriales. No crean que se me ha olvidado. Lo tengo bien presente. Muy bien. Ok. En base a tu pregunta, Carlos, la respuesta es sí, se pueden utilizar máquinas aditivas y sustractivas en configuraciones de subestaciones. ¿Sí? Vamos a ver. Acá está. Si tú te fijas en esta configuración que te dice que este transformador, este y este, todos son totalmente aditivos, ¿sí? Pero si tú ves el esquema más abajo, te dice aditivo, aditivo, sustractivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos teóricos, que General Electric sí te dice que lo puedes usar, sí te dice, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas restricciones que nosotros debemos de tener sumamente claros desde el punto de vista constructivo de la subestación o del banco de transformación? En primer lugar, tener sumamente claro a dónde están ubicados los terminales H1, H2, X1 y X2. Eso es lo primerito que debe estar totalmente identificado. Lo otro que debe de respetarse, y eso es más que todo por corrientes de recirculación, es el porcentaje de impedancia, ¿sí? De una forma bastante teórica, nosotros decimos que no importa que tengas dos máquinas de polaridad aditiva y una máquina de polaridad sustractiva, siempre y cuando tengas aproximadamente el mismo valor de porcentaje de impedancia, no hay ningún problema, puedes hacer el arreglo. ¿Por qué? Porque pensemos en una subestación que va a estar conectada en delta secundario. Obviamente, la delta secundaria va a demandar una gran corriente de recirculación en el devanado secundario. Entonces, si el porcentaje de impedancia de estas dos máquinas es mayor que esta, obviamente por ley de Ohm nosotros sabemos que la corriente va a tender a circular por donde haya una menor oposición al paso de la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos nosotros comprender que esta máquina va a estar sometida a una mayor capacidad de conducción de corriente que estas dos. Entonces, eso es lo que no busca a manera de recomendación que se haga, ¿sí? General Electric, sino que siempre sugiere que las tres máquinas tengan el mismo porcentaje de impedancia para que la capacidad de conducción de corriente de las mismas pues sea igual, ¿sí? Y no veamos un mayor desgaste en esta máquina. ¿Por qué? Porque si el porcentaje de impedancia es menor, muy probablemente con el uso que se le va a dar al banco de transformación, a la hora que hagamos una prueba de aislamiento, muy probablemente esta máquina pueda hacer que no supere la prueba, y no va a ser porque sea de mala calidad, simple y sencillamente es porque tiene un mayor desgaste desde el punto de vista eléctrico, o sea, hay un mayor estrés eléctrico para este transformador que para estos debido a la baja impedancia que pueda tener. Pero esas son básicamente las recomendaciones, pero sí se puede utilizar máquinas con polaridad aditiva y sustractiva para bancos de transformación. Eso no es ninguna restricción. No sé si más o menos respondo tu pregunta, Carlos. Sí, y solo igual, otra duda con el aspecto de los ángulos de desplazamiento, no hay ningún problema a la hora de hacerlo de las conexiones. Ok, magnífico. Cuando nosotros hablamos de ángulos de desplazamiento, que creo que por aquí está, acá está. Cuando nosotros hablamos de configuraciones que están a 0 grados, a 30 grados y así sucesivamente, de hecho ustedes van a desarrollar una tarea de esto. Normalmente esto se toma en cuenta cuando transformadores
de potencia, que en este caso pueden ser transformadores tipo subestación, bancos de transformación como los que están acá al lado izquierdo del documento, eso se toma en cuenta cuando van a trabajar en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que tú tengas una subestación que esté con un ángulo de desplazamiento a 0 grados, ¿sí? Pero si tú colocas una subestación en paralelo, cuando su ángulo de desplazamiento va a ser a 180 grados, o sería a las 6 horas si lo vemos como índice horario, muy probablemente las tensiones se te van a restar. Entonces, en lugar de incrementar la potencia, porque eso normalmente para eso se sugiere, para bancos en paralelo y poder incrementar las prestaciones de potencia para la carga. Normalmente, si tenés ángulos de desplazamiento diferentes, uno a 0 grados y el otro a 180 grados, lo que vas a estar haciendo es, en lugar de incrementar la potencia, la vas a estar restando hasta el punto de llevarla a 0 de forma teórica. Entonces, con eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tener bien claro el ángulo de desplazamiento de la subestación existente o del transformador tipo subestación existente, y el que se va a colocar en paralelo tiene que tener el mismo desplazamiento angular para que el incremento de potencia pues se dé. No sé si más o menos queda un poco claro, Carlos. Sí, claro, ingeniero. Gracias. Ok, magnífico. Muy bien, señores. Bueno, entonces ya vimos esto. Prácticamente se nos queda en el tintero el concepto de la potencia en transformadores ideales y se nos queda esto. Bueno, ya son las 8:02, así que ya no les quito más su tiempo. No me queda nada más que preguntarles si hay alguna duda, alguna consulta, si hay algo que se nos quedó o hay algo que no se comprendió. No sé si alguien tendrá alguna duda o alguna consulta. Ok, gracias, Samuel. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que se nos haya quedado? Bueno, está claro todo, ingeniero. Muchas gracias. Ok, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos